Evangelio de Mateo, capítulo 6, vamos a leer los versículos 19 al 24 una vez más. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o como dice el texto literalmente, no podéis servir a Dios y a Mamón. Esta es la tercera ocasión en que nos detenemos a considerar este texto del Sermón del Monte, en el cual nuestro Señor Jesucristo encara uno de los problemas más profundos del hombre. ¿Y cuál es ese problema? Su propensión a buscar la felicidad en las cosas de este mundo y la codicia que necesariamente se deriva de esa tendencia carnal del corazón humano. Como hemos visto en los dos domingos anteriores, podemos dividir este pasaje en dos grandes encabezados. Por un lado, el Señor nos da una exhortación: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y luego nos da dos buenas razones para estimularnos a seguir o proseguir su exhortación. Al hablar de tesoros en el texto, hemos dicho que el Señor está enfocando todo aquello que ama mi corazón, aquello hacia lo cual me inclino, aquello que disfruto con especial deleite, aquello que a mis ojos, tal vez no a los de otros, pero a mis ojos tiene valor. No tiene que ser algo caro necesariamente, ni siquiera tiene que ser algo tangible. Puede tratarse de riquezas, como puede tratarse también de fama, prestigio, influencia, posición social, etcétera. Y lo que nuestro Señor nos enseña aquí en este texto es que no debemos vivir con la meta de acumular tales cosas, como si nuestra felicidad dependiera de ello. No hagan del fin de vuestra existencia en este mundo el acumular cosas terrenales, ya sea dinero, amigos, fama, prestigio, deleite, influencia o cualquier otra cosa que no podamos llevarla con nosotros después de la muerte. ¿Y qué debemos hacer? En cambio, hacer tesoros en el cielo. ¿Y eso qué significa? Es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Un tesoro celestial es todo aquello que hace el creyente aquí en la tierra, pero que tiene repercusiones eternas. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Como el dedicarnos a desarrollar un carácter piadoso, crecer en el conocimiento de Cristo, profundizar en nuestra relación con Él, predicar a otros el Evangelio, usar nuestros bienes de tal forma que repercuta para la eternidad. Todo esto es hacer tesoros en el cielo. No tenemos tiempo para ampliar esas cosas que vimos más detenidamente la vez anterior. ¿Y cuáles son las razones que el Señor nos da para amarrar nuestras conciencias a esa exhortación? Y en eso, hermanos, vemos mucha condescendencia de parte de Cristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él puede darnos una orden y esa orden debe ser cumplida aunque no nos dé ninguna razón. Pero Cristo condesciende con nuestra condición débil y no solamente nos da una exhortación, sino que también nos da dos buenas razones para convencernos de que debemos obedecer su exhortación. ¿Y cuáles son esas razones? Bueno, la primera es una razón de sentido común. Las riquezas terrenales son temporales y cambiantes, en contraposición a las celestiales, que son eternas e inmutables.
No debemos hacer tesoros en la tierra porque las cosas aquí no duran, son efímeras, pasajeras. Noten el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan, donde ladrones penetran y hurtan. Las cosas terrenales se deterioran con el uso, se pierden, se destruyen, son robadas. Y si tenemos la dicha de conservarlas con nosotros hasta el día de la muerte, llega un momento en que esas cosas terrenales dejan de satisfacer, nos cansamos de ellas, y lo peor de todo es que no podremos llevarlas con nosotros cuando lleguemos al final de esta vida terrenal. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos saldremos de este mundo, sin nada. Así que es una razón de sentido común. Solo las riquezas celestiales, dice Cristo, duran para siempre. Allí la polilla y el orín no pueden corromper, los ladrones no pueden penetrar y hurtar. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 que las cosas que se ven son temporales. Todo lo que ve nuestros ojos es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Dedicar nuestra existencia a hacer tesoros en esta tierra, eso es tan insensato, eso es tan, perdonen la palabra, tan estúpido como dedicar todo nuestro dinero, invertir nuestro dinero en un negocio que sabemos con certeza que fracasará. Pero el Señor Jesucristo nos da otra razón, a mi parecer mucho más crítica que la anterior, para convencernos de que no debemos hacer tesoros en la tierra. No solamente las riquezas terrenales son temporales e inciertas, sino que hay una segunda razón en nuestro texto, y repito, mucho más crítica que la anterior. ¿Cuál es esa razón? Bueno, no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. Porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. Esa es básicamente la enseñanza de Cristo en los versículos 21 al 24. Nuestros tesoros dominan por completo nuestro ser. Sea lo que sea que estemos atesorando, debemos saber esto: nuestros tesoros determinarán el curso de nuestra existencia en este mundo. Y hermanos, como pastor que soy de esta congregación, debo confesar que tengo especial interés en el sermón de hoy. Y quiera el Señor que el Espíritu de Dios pueda ayudar al expositor de la palabra en esta mañana, de poder abrir las Escrituras y de poder amarrar nuestras conciencias a lo que este texto enseña. He aquí, hermanos, en estos versículos, una enseñanza bíblica de enorme, y no puedo usar otra palabra, de enorme importancia, de enorme y vital trascendencia para nuestro crecimiento en gracia. Por causa de nuestra constitución como seres humanos, nuestros intereses ejercen sobre nosotros una influencia muy poderosa, una influencia tal que determinará en muchos sentidos el curso de nuestra vida en este mundo. Noten cómo el Señor plantea este asunto en nuestro texto, comenzando por la influencia que ejercen nuestros intereses en el corazón. Versículo 21. No os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque donde esté nuestro tesoro, si según aquello que nosotros amemos, valoremos, estimemos, confiemos, nos deleitemos, allí estará nuestro corazón. La Biblia usa a menudo la palabra corazón, no para referirse a esa válvula que bombea sangre y que mantiene el sistema circulatorio en movimiento,
sino más bien para referirse al asiento de nuestra personalidad. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 29 se nos dice que nosotros debemos poner todo empeño, toda diligencia en guardar el corazón, que debemos guardar el corazón con más cuidado que lo que ponemos en guardar cualquier otra cosa. ¿Y por qué? Porque de él mana la vida, porque de él fluye la vida, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, todo eso fluye del corazón. ¿Y qué nos dice ahora el Señor acerca del corazón? Que por causa de nuestra constitución psicológica como seres humanos, el corazón se moverá, se inclinará necesariamente hacia donde esté nuestro tesoro. El Señor no está hablando aquí de una mera posibilidad. Él no dice ten cuidado, porque es probable, porque hay una posibilidad remota de que tu corazón se incline hacia tu tesoro. No, Él dice en una forma clara y contundente, donde esté tu tesoro, con toda seguridad, con toda probabilidad, sin lugar a dudas, allí estará vuestro corazón. Tan seguro como que la noche sigue al día, tu corazón estará donde está tu tesoro. Se inclinará hacia aquello que tú valoras. Allí correrán tus pensamientos. Allí descansarán tus afectos. En base a ello tomarás tus decisiones. Tomarás un curso de acción en la vida en vez de otro, dependiendo de tus tesoros. Hermanos, somos dominados por ellos totalmente. Nosotros somos esclavos de nuestros tesoros. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, esos tesoros terrenales atenazan y dominan nuestros sentimientos, nuestros afectos y toda nuestra sensibilidad, hasta lo que sentimos, depende de lo que atesoremos. Nos atenazan, dice Lloyd-Jones. Hermano, tú deseas conocer con honestidad cuáles son tus tesoros. Examina con cuidado hacia dónde corren mayormente tus pensamientos. Cuando tú sueñas despierto, todos soñamos despierto. ¿En qué tú sueñas mayormente? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Hacia dónde corren mayormente tus pensamientos? ¿En dónde descansan tus afectos? ¿Cuáles son las noticias que más te deleita escuchar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las consideraciones que tomas en cuenta a la hora de tomar una decisión? Porque todo eso evidenciará dónde está tu corazón. Y donde esté tu corazón, no busques más lejos. Allí está tu tesoro. Allí está tu tesoro. Ahora bien, hemos dicho ya que nuestros intereses ejercen una influencia poderosa sobre toda nuestra personalidad, para bien o para mal, dependiendo el caso. Y esto es así por la forma en que nuestros intereses se adueñan y afectan también nuestro entendimiento. No solamente inclinan el corazón, sino que afectan el entendimiento. Versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Debido a que el ojo es el instrumento a través del cual percibimos la luz, el Señor lo nombra aquí como la lámpara del cuerpo. Si no tuviésemos los ojos, no importa cuánta luz haya a nuestro alrededor, nosotros no podríamos beneficiarnos de ella. Es como si estuviésemos en un lugar completamente oscuro. Pero gracias al sentido de la vista, captamos la luz. Y porque captamos la luz, podemos caminar sin tropiezos y desenvolvernos normalmente en esta vida.
Ahora, ¿qué sucedería si tuviésemos algún problema en el ojo y no pudiésemos ver bien? Que tampoco podríamos desenvolvernos con normalidad. No sabríamos con certeza dónde encontrar lo que buscamos, caminaríamos a tientas, no sabríamos con certeza dónde debemos pisar para pisar con seguridad, y así podríamos mencionar muchas otras dificultades que se derivan del hecho de no ver bien. Eso es exactamente lo que el Señor nos dice en el texto. Si tu ojo es bueno, literalmente, no bueno en el sentido moral, no. Lo que está diciendo el Señor literalmente es, si tu ojo está sano, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Ves bien? La palabra que se traduce aquí como bueno es la palabra griega haplux, que significa literalmente puro o simple. Lo contrario a ver doble. Una persona que ve doble no ve bien, pero aquí está hablando de un ojo sano, un ojo que ve bien, que enfoca bien. Y Cristo dice, si el ojo es sano, todo nuestro cuerpo se beneficiará de ello. Si el ojo está enfermo, estás visco, miope, tiene catarata o estás ciego, todo nuestro cuerpo sufrirá las consecuencias. Arthur Pink comenta lo siguiente acerca de este texto. Las actividades del cuerpo son dirigidas de acuerdo a la luz que recibimos por los ojos. Cuando ese órgano está sano y funciona adecuadamente, percibiendo los objetos como realmente son, no distorsionados, todo el cuerpo está iluminado y nosotros somos capaces de cumplir con nuestros deberes y movernos con seguridad y circunspección. Pero si el ojo es ciego o si la visión está defectuosa, entonces percibimos los objetos confusamente y sin distinción. Y entonces tropezamos como si estuviésemos en la oscuridad y no podemos realizar nuestra tarea o nuestros movimientos apropiadamente, estando continuamente en peligro de perder el camino o de correr hacia el peligro. Una persona que no ve bien tiene el peligro de perder el camino o aún de salir corriendo hacia algo peligroso. Y alguien dirá, pastor, ¿y qué tiene todo eso que ver con el tema que nuestro Señor Jesucristo enfoca en el texto acerca de la codicia? Hermanos, tiene mucho que ver. El Señor está enseñando a sus discípulos que debemos tener una visión apropiada de las cosas, una perspectiva correcta de la vida, de tal manera que sepamos distinguir aquellas cosas que realmente valen de las que no tienen valor. Y ahora dice, si poseen un entendimiento, porque el entendimiento es el ojo del alma, si poseen un entendimiento claro de las cosas, si ven la vida bajo la perspectiva que debéis tener, todo vuestro ser se beneficiará de esa visión clara y saludable de las cosas. El entendimiento debe tener luz para poder guiarnos apropiadamente. Pero si ese entendimiento, que es el ojo del alma, si esa noble facultad que Dios ha puesto en nosotros está en tinieblas y no vemos bien las cosas y tenemos una visión confusa de la vida y una perspectiva bizarra de la vida, una perspectiva distorsionada de la vida, si somos miopes en el alma, ¿cuán tenebrosa es nuestra condición? Cuando el entendimiento tiene luz, la luz de la palabra de Dios, la luz que nos permite ver las cosas tal cual son, la luz que nos permite darle valor a lo que tiene valor y no darle valor a lo que no lo tiene. Cuando el entendimiento tiene esa luz, todo cae en su lugar. Todo cae en su lugar. Distinguimos claramente la verdad del error, distinguimos claramente lo que es real de una mera fantasía. Y cuando un hombre puede distinguir las cosas de este mundo de ese modo, no pierde su tiempo haciendo tesoros en la tierra, buscando la felicidad en cosas que no pueden darla. Es entonces cuando los afectos son colocados en el lugar correcto, lo mismo que nuestros pensamientos, y eso nos permite tomar decisiones acertadas. Todo nuestro ser está lleno de luz.
Pero si la ambición por las cosas terrenales se adueña del corazón, ya no vemos claramente. Estamos en tinieblas. Por eso no debemos hacer tesoros en la tierra, porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad, dominan e inclinan el corazón, afectan el entendimiento y somos gente miope. Pero más aún, el Señor dice en el texto que nuestros tesoros se adueñan también de la voluntad. Fíjense cómo va caminando el asunto. Primero el corazón, el entendimiento y ahora la voluntad. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya no se trata únicamente de pensar o de sentir. Ahora estamos hablando de rendir un servicio. La voluntad. Hermano, tu vida será regida por aquello que valoras como rige un amo a un siervo. Nosotros somos siervos de nuestros tesoros. ¿Y qué dice Cristo? Que nadie puede servir a dos señores. Sobreentendiendo que se trata de dos señores que son antagónicos entre sí. Porque amará al uno y menospreciará y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Eso es lo que el texto dice. ¿Y qué es Mamón? Bueno, Mamón es una palabra que no debería ser traducida, porque es Mamón. Mamón es una palabra aramea que significa literalmente riquezas o ganancias, y es usada en el texto como una personificación de todo aquello que es terrenal, como si se tratara de un ídolo. Todo aquello que es terrenal es Mamón. Y Cristo dice aquí que no podemos pretender que servimos a Dios mientras somos al mismo tiempo manejados por Mamón. Podemos servir a dos amos siempre que sea en secuencia sucesiva, pero no al mismo tiempo. Por ejemplo, todos nosotros, antes de venir a Cristo, éramos siervos de Mamón. Todos nosotros. Todos los cristianos le han servido a dos amos, pero no al mismo tiempo. Éramos siervos de Mamón cuando no conocíamos a Dios, pero mientras servíamos a uno, no servíamos al otro, sino que más bien aborrecíamos al otro, menospreciábamos al otro. Quizás pretendíamos servir a Dios mientras servíamos a las cosas terrenales, pero eso no era más que una ilusión, eso no era más que una pretensión, ese servicio no era genuino. Dios estaba en nuestros labios, pero Mamón estaba en el corazón. Vivíamos para esas riquezas terrenales. Nos deleitábamos en esas riquezas terrenales. Teníamos en ella nuestra confianza, a pesar de que con los labios decíamos, no, yo confío solamente en Dios. Este pueblo de labios me honra, dice Cristo, pero su corazón está muy lejos de mí. Muchas personas pretenden amar a Dios, pero si examinan con cuidado, ¿quién es el objeto de su confianza? De su deleite, para quién viven en verdad, qué es lo que persiguen en la vida, en qué invierten su dinero, en qué invierten su tiempo, en qué invierten la mayor parte de sus conversaciones, se darían cuenta de que en realidad adoran a Mamón, y el que adora a Mamón no adora a Dios. No podéis servir a dos señores, no al mismo tiempo. Hay un axioma aristotélico que dice, no hay término medio entre dos términos contradictorios. No lo hay. Y ese axioma encaja perfectamente en la enseñanza de Cristo aquí. No podéis servir a dos señores. No podéis. Eso es tan imposible como querer que haya luz y tinieblas al mismo tiempo en el mismo lugar. No podéis.
¿Y por qué no podéis? Porque ambos amos lo piden todo. Ambos amos exigen toda nuestra devoción. Todo. Y lo que es peor, ambos amos continuamente dan órdenes que son diametralmente opuestas entre sí. Diametralmente opuestas entre sí. Mientras uno nos dice que debemos caminar por fe, el otro nos dice que debemos caminar por vista. Mientras uno nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo, el otro dice, no seas tan estúpido, tienes que hacer tesoros en la tierra. Mientras uno nos dice que debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, el otro nos dice, no pierdas el tiempo, sé realista, pon los pies en la tierra, busca las cosas que te van a hacer la vida fácil en este mundo. Mientras uno nos dice que debemos ver y buscar las cosas que no se ven, el otro nos dice que debemos buscar las cosas que se ven. Uno nos dice que debemos vivir por cosas que son eternas, el otro por cosas que son temporales. Uno nos dice que no debemos estar ansiosos por nada, y el otro nos dice que debemos estar ansiosos por todo. Uno nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, y el otro nos dice que debemos desear todo lo que nuestros ojos ven. Uno nos dice que debemos ser prontos para dar y compartir, mientras el otro nos dice que debemos retener cuanto podamos. Uno nos dice que debemos buscar la felicidad en el Creador, mientras el otro nos dice que debemos buscarlo en lo creado. ¿Se dan cuenta, hermanos? No se puede servir a dos señores así. No se puede. Nosotros podríamos servir a dos señores si esos dos señores estuvieran de acuerdo. Por ejemplo, a los hijos se les manda obedecer a sus padres, a la vez que obedecen a Dios, pero está presuponiendo que esos padres son el vicerregente de Dios. A nosotros se nos manda obedecer dos señores siempre y cuando esos dos señores están de acuerdo. Si un rey le da órdenes a un general, el soldado tiene que obedecer al general y a su vez está obedeciendo al rey. Pero aquí estamos hablando de dos amos que piensan exactamente opuesto entre sí. Estamos hablando de dos amos que son antagónicos. Por algo dice Santiago que el que quiera ser amigo del mundo, que no se engañe a sí mismo, es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Ahora, yo quisiera acallar bíblicamente la voz de la conciencia de algunos hermanos aquí que pueden estar ahora diciendo, wow, eso está fuerte. Hermanos, debemos reconocer que un creyente puede sentirse atraído en un momento dado por las cosas de este mundo. Debemos incluso reconocer que en un momento dado el creyente puede ser atrapado por las cosas de este mundo. Pero aquí estamos hablando de un estilo de vida. Aquí estamos hablando de un hábito de vida, no de algo que sucede en un momento. Para el impío es una victoria poder vivir en esa dualidad. Es una victoria. Servir a Dios el domingo y a Mamón el resto de la semana. ¿Saben cómo los impíos le llaman a eso? Balance. ¿Balance? No hay que ser tan fanático. Yo soy un individuo balanceado. Él es como esos hombres de los que habla la Biblia en Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33 al 34, que temían a Jehová y honraban a sus dioses. Al menos eso era lo que ellos creían estar haciendo. Pero el autor sagrado pasa juicio de inmediato sobre el asunto y dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas. El que desee servir a Dios debe saber que Dios exige todo. Y sabes una cosa, las riquezas terrenales lo exigen todo también. Todo. No hay término medio. ¿Qué decía Aristóteles? No hay término medio entre dos términos contradictorios.
No lo hay. Hermano, no trates de buscar la fórmula de estar bien con Dios y con el mundo al mismo tiempo, porque Cristo dijo, y Él es más inteligente que tú, no se puede servir a dos señores. Si tú sirves a Mamón, tú vas camino al infierno. Tú vas camino seguro al infierno. No se puede servir a dos señores. Y aunque el creyente en ocasiones es atrapado por las cosas de este mundo, el verdadero cristiano resiente esa dualidad, lo resiente en su interior. Para él no es una victoria, él lo considera una derrota. ¿Por qué no debemos hacer tesoros en la tierra sino en el cielo? En primer lugar, porque las riquezas terrenales son temporales e inciertas. En segundo lugar, porque nuestro tesoro domina por completo nuestra personalidad, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra voluntad. He ahí la enseñanza de nuestro texto. Pero eso no quiere decir que acabamos. Ahora, en los minutos que nos restan, quisiera considerar con ustedes algunas enseñanzas indirectas que podemos derivar del texto. Noten, ya vimos lo que el texto significa directamente, pero ahora vamos a extraer del texto algunas enseñanzas indirectas, y más específicamente 3 enseñanzas indirectas que se derivan del texto. Primera enseñanza indirecta. Hermanos, este texto nos enseña lo terrible y detestable que es el pecado. Lo terrible y detestable que es el pecado. Si observamos nuestro texto con cuidado, veremos que el Señor descubre allí, delante de nuestros ojos, la cara oculta del pecado. Aquel aspecto terrible y detestable que el pecado esconde de nosotros para hacerse codiciable a nuestros ojos. Por ejemplo, una de las cosas que advertimos en el texto, y aquí voy a usar una vez más las palabras del Dr. Lloyd Jones, es que el pecado produce un efecto totalmente perturbador en el equilibrio normal del hombre y en el funcionamiento normal de sus facultades. Voy a repetirlo otra vez. El pecado produce un efecto totalmente perturbador en el equilibrio normal, en el equilibrio psicológico del hombre y en el funcionamiento normal de sus facultades. Dios hizo al hombre con 3 ingredientes que nos diferencian de los animales, de los seres irracionales. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos inteligencia, nosotros tenemos afectos, emociones, sensibilidad, nosotros tenemos voluntad. Y de esos 3, intelecto, emoción y voluntad, el Señor nuestro Dios colocó el intelecto, colocó la mente, el entendimiento como la parte rectora del hombre. Debía ser el intelecto, la mente, el entendimiento lo que nos gobernara. ¿Y cómo debía funcionar el hombre? Bueno, debía funcionar de esta manera. La mente captaría una verdad, percibiría y analizaría todas las cosas, y el entendimiento de las cosas movería nuestros afectos y sentimientos. Y luego que nuestros afectos y sentimientos han sido movidos, entonces entra en juego la voluntad, la capacidad de tomar decisiones en base a aquello que deseamos de acuerdo con el entendimiento adquirido. Ya yo sé lo que es bueno para mí, ya yo sé lo que es bueno para otros, ya yo sé lo que agrado a Dios, eso es lo que deseo y eso es lo que decido hacer. ¿Ven ustedes cómo Dios creó al hombre en su estado original? Vuelvo a repetir, la mente capta una verdad. Ya yo sé lo que es bueno para mí, ya yo sé lo que es bueno para otros, ya yo sé lo que agrada a Dios. Y como lo sé, lo deseo. Y ahora tomo la decisión de hacer aquello que deseo en base al entendimiento adquirido. Qué bueno sería si el hombre funcionara así. No habría problemas.
no habría problemas. Si el intelecto, el entendimiento, iluminado por la revelación bíblica, gobernara al hombre, no habría pecado en el mundo, no habría problemas. Pero ¿qué sucedió? El pecado entró en escena. El pecado entró en el mundo. Y de inmediato ese equilibrio, ese orden fue alterado. Como alguien ha dicho, el hombre como resultado del pecado y de la caída ya no se gobierna por la mente y la comprensión, se gobierna por sus deseos, sus afectos y placeres. Veamos cómo funciona esto a la luz del pasaje que estamos estudiando. Cuando digo que no habría pecado en el mundo, estoy presuponiendo que el pecado no ha entrado en el mundo, porque desde que el pecado entra en el mundo, ya el pecado lo domina todo y el hombre va a pecar. El Señor dice en nuestro texto, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales no duran. No se afanen por esas cosas. No procuren atesorarlas. Que nada es seguro en este mundo. Nada satisface plenamente. Y por si todo esto fuera poco, nada podremos sacar de aquí. Y ahora yo me pregunto, hermanos amados en Cristo, ¿acaso no es esa la cruda realidad de nuestra existencia? Eso no es verdad. No es cierto, hermanos, que algún día tendremos que enfrentar la muerte. Podría ser hoy, podría ser mañana, dentro de 20 años, no importa. Tarde o temprano llegará. Esa es la cruda realidad de nuestra existencia. Pero ahora, hermanos, seamos honestos. ¿Domina esa verdad nuestra vida? A la hora de tomar una decisión en vez de otra decisión, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que nos mueve? ¿De cuál lado nos inclinamos? ¿Buscamos aquello que no se ve, las cosas de arriba, los tesoros celestiales? ¿O procuramos más bien aquello que se puede palpar, aquello que nos brinda una satisfacción aquí y ahora? Hermanos, el entendimiento está entenebrecido por causa del pecado y consecuentemente los afectos, las pasiones, los deseos han tomado prioridad. Miramos alrededor y ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Testimonio tras testimonio que demuestran hasta la saciedad que las cosas de este mundo no hacen feliz a nadie. Eso no es lo que vemos a diario. Eso no es lo que vemos a diario. Muchas personas ricas y muy miserables. Sea riquezas, fama, prestigio, influencia, placeres, popularidad, nada llena y nosotros lo sabemos, pero es como si no lo supiéramos. Lo vemos y no lo vemos. Si tu ojo está en tinieblas, ¿qué vas a ver? Lo vemos y no lo vemos. Pero eso trae otra consecuencia. Como somos movidos mayormente por nuestros afectos, por nuestros apetitos y no por nuestro entendimiento, al final quedamos esclavizados de ciertos objetos que deberían ser nuestros siervos. Terminamos siendo siervos de aquello que atesoramos. Y ahí vemos a ese pobre hombre dedicado a hacer tesoros en la tierra, pero el pobre miserable no se da cuenta como poco a poco esas cosas comienzan a esclavizarlo. Primero toman su corazón, de ahí pasan al entendimiento y luego la voluntad. De modo que esos objetos que fueron dados por Dios en su bondad para nuestro deleite se convierten ahora en tiranos. En tiranos. La ropa nos tiraniza, el vientre nos tiraniza, las cosas de este mundo nos tiranizan. Cosas que Dios nos ha dado para nuestro deleite. Se han convertido
en Amos. Somos dominados por el apetito que tenemos por tales cosas. Y si permanecemos en esa esclavitud, solo una cosa nos espera: la destrucción total. La destrucción total. Nunca olviden eso. La meta del pecado es destruirnos por completo. Y el doctor Lloyd Jones explica este proceso mejor de lo que yo puedo hacerlo, así que voy a valerme una vez más de sus palabras. Dice él: el demonio odia a Dios con todo su ser y no tiene sino un solo objetivo y ambición. ¿Saben cuál es la ambición de Satanás? Echar a perder y a arruinar todo lo que Dios ha hecho y en lo cual Él se deleita. En otras palabras, persigue sobre todo la ruina del hombre y del mundo. Y ahora se pregunta él, ¿cómo arruina el pecado al hombre? La respuesta la encontramos en estos versículos, dice el doctor Lloyd Jones. Arruina al hombre en el sentido de que habiendo pasado la vida en atesorar ciertas cosas en la tierra, al final se encuentra que no tiene nada. Nada. Después de atesorar para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y hay ladrones que minan y hurtan, se encuentra frente a frente con la muerte, el adversario más poderoso de todos. Y entonces este pobre hombre, destrozado, que ha vivido para todas esas cosas, ve de repente que no tiene nada, nada. Está despojado de todo y sin nada más que un alma desnuda. ¿Y ustedes quieren una ruina más grande que esa? La del hombre que se afana la vida entera en hacer un castillo de naipes y cuando muere se encuentra que se pasó la vida entera como un estúpido haciendo algo que no servía para nada. ¿Para nada? Para nada. Este hombre vivió como esos ratones que giran y giran y giran dentro de un cilindro y no llegan a ningún sitio. A ningún sitio. Y no importa cuán firmes sean sus pasos, ni cuán rápido los dé, al final no va a llegar a ningún sitio. ¡A ningún sitio! No tendrá nada. Ese hombre avanza hacia su ruina total y al final del camino se dará cuenta que vivió estúpidamente. Y ¿saben lo más terrible de todo? Que debido a que el entendimiento está entenebrecido, este pobre miserable cree que su estilo de vida es el más racional, que su estilo de vida es el más inteligente. Él siente pena por los cristianos. Él cree que lo único que cuenta es aquello que puede tener y disfrutar ahora, que eso es lo más racional e inteligente que él puede hacer. El pobre miserable está ciego. Cuán corta es su visión. Cuán ciegos están los ojos del alma por causa del pecado. Esa facultad tan noble que Dios ha puesto en nosotros para guiarnos tiene cataratas, está miope, ve las cosas confusamente y caminamos por la vida a tientas. Y lo que es peor es que creemos que vemos muy bien. El individuo se cree un fenómeno porque es exitoso en sus negocios, porque él sabe manejar las cosas de la vida, porque la gente le tiene respeto. Y es un ciego que está dedicando toda su vida a arruinarse completamente. Hasta ahí llega el pecado del hombre. Hermanos, el pecado es terriblemente detestable. El pecado ha arruinado por completo ese balance que Dios puso originalmente en nosotros para que nosotros vivamos con sabiduría. Pero hay otra verdad que podemos derivar de nuestro texto. Y es la necesidad de que seamos regenerados para ser salvos. Hay personas que dicen, yo no veo en el Sermón del Monte el Evangelio de la Gracia.
Bueno, yo veo el Evangelio de la Gracia en el Sermón del Monte en todas partes. Hermanos, de acuerdo a este texto, necesitamos ser regenerados para ser salvos. Porque hasta que nuestro entendimiento no sea iluminado y nuestro corazón no sea transformado, no podremos ver bien, no podremos tener una vida bienaventurada, no podremos vivir una vida que agrade a Dios. Y el entendimiento solo es iluminado y el corazón transformado por medio de la regeneración. Marx dijo una vez que la religión es el opio de los pueblos. Como si la religión fuese algo emocional que oscureciera el raciocinio del hombre. Yo no sé qué concepto de religión tenía Marx cuando acuñó esa frase, pero puedo decir con toda propiedad que eso nada tiene que ver con el cristianismo bíblico. Cuando el hombre es regenerado por el poder del Espíritu Santo, la inteligencia, el entendimiento ocupa de nuevo un lugar central. Volvemos otra vez a ser seres racionales. Por eso decía Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto inteligente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten cómo el apóstol Pablo pone aquí o contrapone lo que es amoldarse al mundo y renovar el entendimiento. El hombre que se amolda al mundo no tiene entendimiento. No tiene entendimiento. Es por medio de la regeneración que nuestro entendimiento es restaurado para volver a ser otra vez la lámpara del cuerpo. Por eso dice el Señor a Nicodemo, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está ciego. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice el Señor, dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Significa eso, hermano, que tan pronto somos regenerados, el entendimiento es iluminado y ya no tenemos más problemas con las ambiciones de este mundo, como lo vemos todos tan claramente? No, no. Y eso nos lleva a nuestra tercera enseñanza indirecta. Y es la urgente necesidad que tenemos de vivir por fe. La urgente necesidad que tenemos de vivir por fe. El hecho de que nuestro entendimiento haya sido restaurado, eso no quiere decir que no tengamos todavía, por causa del pecado remanente, una propensión poderosa a poner nuestros afectos en otros objetos fuera de Dios. Si vamos a obedecer el mandato de Cristo en nuestro texto, tenemos que vivir como Moisés, viendo al invisible todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermanos, el asunto no es creerlo hoy. Muchos de ustedes están ahora mismo convencidos diciendo, eso es verdad, eso es verdad. Sí, pero el asunto no es creerlo hoy, es seguirlo creyendo mañana y pasado. Y cada vez que tengamos que tomar una decisión, porque hoy lo vemos claro, pero cuando nos encontremos mañana en una disyuntiva y tengamos que tomar una decisión que afectará por un lado nuestras almas y por el otro nuestra vida terrenal, entonces comenzará una batalla en nuestro interior. Sí, ahora lo vemos claro. Yo quiero saber si tú lo vas a seguir viendo tan claro cuando tengan que pagar tus impuestos, por ejemplo. Sí, yo sé que debo pagar mis impuestos,
Pero si lo hago, ¿qué sucederá entonces con este proyecto que tenía en mente de ampliar mi negocio, o de dar un viaje en el verano, o de ampliar mi casa, o de cambiar el carro? Oh sí, yo sé que debo sacar tiempo para leer buena literatura cristiana, pero es que llego cansado del trabajo y me es más fácil embrutecerme viendo televisión. Sí, yo sé que la mujer debe dedicarse a cuidar de la casa y de sus hijos, pero entiéndame, hermano, yo sé que no nos moriríamos si yo no trabajara fuera de la casa, pero tampoco podría entrar cierto dinero extra para poder comprar ciertas cosas que deseamos tener. Y así podríamos seguir con una lista interminable de cosas. Cosas que afectarán nuestras almas, la educación de nuestros hijos, nuestro testimonio como cristianos en el mundo, nuestra involucración en la iglesia, el uso de nuestros bienes, el uso de nuestro tiempo. Día tras día tenemos que enfrentar estas cosas. Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo consciente por mantener bien abiertos los ojos del alma. ¿Saben para qué? Para andar por fe y no por vista. Para andar por fe conforme al nuevo entendimiento que tenemos de las cosas. Hermanos, que el Señor nos concede en esta mañana el que podamos evaluarnos con objetividad, con honestidad, de manera que podamos responder esta pregunta: ¿estoy yo haciendo tesoros en el cielo o en la tierra? ¿Estoy yo haciendo tesoros en el cielo o en la tierra? ¿Tengo los ojos puestos en las cosas que no se ven? ¿Son esas cosas eternas las que determinan mi modo de vida? No lo olviden, hermanos, las cosas terrenales son temporales y pasajeras. Y lo que es más crítico aún, no olvides que nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. He ahí dos buenos argumentos que deberían movernos a cordura. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor y Dios, por condescender con nosotros en nuestra debilidad, porque no te limitas a darnos órdenes y mandamientos en tu palabra, sino que añades a ellos razones convincentes para amarrar nuestras conciencias. Oh Dios, y al haber concluido de estudiar este pasaje acerca de la codicia en el Sermón del Monte, una vez más queremos implorarte, percibiendo esos movimientos de nuestras almas como tienden a las cosas de este mundo, te pedimos, oh Señor, aparta nuestros ojos que no vean la vanidad. Oh Dios, aparta nuestros ojos, libéralos de la codicia. Ayúdanos, oh Señor, a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, oh Padre, para ser dominados por nuestro entendimiento iluminado por tu Espíritu y tu palabra, y que no sean nuestros afectos los que tomen el papel rector de nuestra vida. Ayúdanos, oh Padre, a vivir por fe y no por vista, para que demos testimonio de que ciertamente somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que buscamos una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bendícenos, oh Señor, y tráenos esta tarde una vez más a escuchar tu santa y bendita palabra. Te lo imploramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.